Y continúa Lincoln. A veces, mamá me obligaba a acompañar a mis primas y las disidencias respecto de lo que iríamos a ver se hacían inevitables. Debo reconocer, sin embargo, que muchas veces el que terminaba sorprendido gratamente era yo. Me opuse con todas mis fuerzas a ver un film que se llamaba Mujercitas. Era casi un tema de principios. Y sin embargo, la versión de la novela de Louisa May Alcott de 1949, dirigida por Mervyn LeRoy y protagonizada por June Allison, Peter Lawford, Rosanna Brasi y una Elizabeth Taylor irreconocible como rubia, me resultó apasionante y, entre otras cosas, me inclinó a la lectura de algunas de las principales novelas de May Alcott, como Hombrecitos o Jackie Jill, que me resultaron encantadoras. Seguramente muchos de nosotros compartimos esta misma experiencia de Lincoln y leímos estos mismos libros, tal vez a través de la puerta de haber visto Mujercitas. Esas Mujercitas que recordarán el año pasado tuvo su última remake, que es como la tercera o la cuarta. Es un título estupendo. Yo esta última no la vi, con Meryl Streep y algunas de las nuevas chicas como Winona Ryder y alguna otra. Yo todavía no la vi, pero tengo idea que está muy buena también. O sea que ven que muchos de los clásicos en el cine vuelven. Es en el eterno retorno donde se toman textos o historias que son paradigmáticas y que vuelven una y otra vez, vistas a través de los ojos de diversos directores y con diversas propuestas. Lo cual hace ese cariz, lo cual nos demuestra esa cara siempre renovada que tiene el cine, ¿no? Cómo se recicla, cómo se reayorna poco a poco. Continúa Lincoln en su texto diciéndonos: la gran sorpresa de aquellos años aurorales lo tuve con Lo que el viento se llevó, el gigantesco film de Victor Fleming, o en realidad habría que decir de David Selznick, que fue el productor, ¿verdad?, que fue el verdadero punto de ligazón de un rodaje por demás accidentado. Y da algunos datos de Lo que el viento se llevó. Y dice: el rodaje fue accidentado porque cambió de director muchas veces. Pasaron como posibles directores, dice, George Cukor, Sam Good, Clark Gable, entre otros. Esa película tuvo, por supuesto, como protagonistas a Clark Gable, a Vivian Leigh, a Leslie Howard, a Olivia de Havilland, a Thomas Mitchell y a una inolvidable Hattie McDaniel, la negrita que hace de criada de Scarlett, que recordarán que es la primera intérprete negra, mujer, que gana un Oscar por esta interpretación. Así que bueno, dice una inolvidable Hattie McDaniel. Acá nos pone la fecha de Hattie McDaniel, 1895, murió en 1952, que me dejó literalmente fascinado. Mamá me había insistido en que fuera a verla. ¿Ven qué interesante en la vida de Lincoln es la presencia de las mamás? Como lo fue en todos nosotros. Mi mamá no me dejaba ir de vaquero a visitar a mis primos, ¿ves?, por ejemplo. Y supongo que ustedes muchos tendrán las anécdotas de estas mamás que existían en esa época, que estaban en casa, que no trabajaban, pero que nos marcaban los caminos de nuestra vida. Tal vez muchos de los desastres de nuestra época, de eso que llamamos pérdida de valores, se debe al cambio del rol de la mujer, de esas mamás presentes que nos educaron, a las mamás ausentes que hoy trabajan y que la crianza de sus niños está en manos de no se sabe quién. Pero bueno, esto es un desvío como una línea de pensamiento, porque es gracioso en todo este libro. La mamá de Lincoln aparece muchas veces y seguramente a todos nosotros nos hace acordar a nuestra mamá. O sea que bueno, la madre de Lincoln entonces le había insistido en que fuera a ver Lo que el viento se llevó, pero el título no me atraía. Me hacía imaginar una tarde de tormenta, con las calles de una ciudad barridas por el viento y muchos personajes ateridos recorriéndolas. Nada que ver. Aquel grandioso fresco de la caída de toda una manera de entender la vida
magníficamente actuada, apasionante en la descripción de una tragedia histórica y de un tiempo de románticos ideales, obró en mí cambios profundos, tanto en el plano estético como en el intelectual. Entre otras cosas, afirmó mi interés por la historia, ya apuntada en las anécdotas de mi abuela y de mi madre, y consolidada más tarde, cuando tuve el privilegio de ser durante 2 años en el colegio seminario, alumno del gran Carlitos Pitaluga Vidal. Además de enamorarme perdidamente de Vivian Leigh, amor al que sigo fiel luego de tantos inviernos y más allá del umbral de la muerte, amén de conmoverme ante la belleza melódica de la partitura de Max Steiner, lo que el viento se llevó, uno de los pocos casos en los que una película resulta mejor que la novela en la que se inspira. A mi juicio, la obra de Margaret Mitchell es mucho menos convincente que el film. O sea que esta película me puso en contacto con el cine como gran espectáculo. Y hoy por hoy sigo pensando que es, más allá de sus excesos y de la idealización de una realidad que fue mucho más dura, una obra maestra del arte cinematográfico. Me enseñó también que no hay que hacerle demasiado caso a los títulos porque pueden engañarte tanto en un sentido como en el otro. Y acá, cuenta Lincoln, ya con 16 años, él empieza a recorrer los caminos de la crítica de cine a través de las crónicas de crítica que entonces, a Dios gracias, todavía existían. Hoy ya no encuentra nadie una crítica perdida en ninguna hoja de ningún diario. Entró entonces al camino de la crítica cinematográfica a través de las páginas del diario El País, que por supuesto tenía entre sus muchos y enormes críticos de cine, tenía obvio a Homero Alsina Tevenet, a Gustavo Adolfo Ruecker, ¿verdad? Y algunos más que fueron maestros en este sentido. Muy bien. Y también a Antonio Larreta, que él recuerda, ¿verdad? Él recuerda a estos tres, a Homero Alsina Tevenet, a Gustavo Adolfo Ruecker y a Antonio Larreta. O sea que bueno, para que recuerden, Homero murió en el 2005, Ruecker en el 2003 y Taco Larreta, bueno, a la época en que está escrito este libro, que es exactamente, les digo de qué fecha. Este libro es de 2014. Taco no había muerto todavía, ¿verdad? Falleció un poquito después, yo no me acuerdo exactamente, pero debe haber fallecido en el 2017 o 18 por allí. Bueno, obviamente, tres grandes de la crítica literaria, de la crítica cinematográfica, a las cuales Lincoln conoció personalmente, trabó amistad muy grande con ellos, y siempre fueron sus faros que lo guiaron en la crítica cinematográfica que luego el propio Lincoln va a realizar. También él nos nombra, aparte de estos tres grandes personajes, otros más. Dice: no podré jamás agradecer a estos compatriotas lo que aportaron a mi maduración como ser humano. No fueron los únicos especialistas en cine que por entonces leía. Cuando tomé contacto con Marcha, que era una lectura imprescindible los viernes, de los muchachos que por entonces queríamos cambiar el mundo, me fui habituando a las crónicas de Lucien Mercier y de Emir Rodríguez Monegal, y a las notas que de vez en cuando pescaba de Manuel Martínez Carril, y a los comentarios que en el Diario de la Noche firmaba María del Carmen Paz. Una época dorada de la crítica, que era un regalo para todos nosotros el poder, antes o después de ver una película, recorrer las opiniones de estos grandes que nos aclaraban muchas cosas que hoy nos la aclara Fu Manchu, porque no tenemos ni idea de nada, porque no hay ninguna crítica nacional, prácticamente es inexistente. Muchas veces tenemos que recurrir al tío Google para que nos cuente algo de la película que vimos o que queremos ver,
y nos introduzca en muchas de las películas del cine actual, que para nosotros también a veces son muy herméticas, porque han cambiado las formas de contarse las historias en cine. Y si bien estábamos habituados a una forma de narrar cinematográficamente, ahora muchas veces las películas nos sorprenden porque entendemos muy poco de ellas, o por la temática o por la forma de estar construidas como objeto cinematográfico. Y necesitamos más que nunca ayudas que nos permitan recorrer esas películas. Muy bien. No creo que nos dé tiempo para meternos con Homero Alsina Tevenet, porque las páginas que vamos a utilizar de él llevan un tiempito razonable, estamos ya en 11 minutos de grabación. Lo que sí vamos a hacer con Homero, en el librito este de historias de películas, que les digo de qué fecha es aproximadamente, es de 2001. Lo que toma este pequeño libro junta varias de las crónicas, de las críticas o de las páginas que escribió Homero sobre muchas de las películas capitales del cine. Y por lo tanto, a mí me interesaría recorrer con ustedes por lo menos 3 o 4 de esas películas que marcaron época en el cine. Vamos a empezar la semana próxima. Vamos a empezar con la primera película a la cual Homero le dedica un capitulito muy interesante, porque aparte es una de las películas fundacionales del cine universal, data de 1915 y es una película norteamericana, ¿verdad?, debida al director, a Griffith, que es El nacimiento de una nación, que es una película muy importante por muchas razones, y que con el correr del tiempo, sobre todo en las últimas décadas y mucho en el actual momento, la temática que plantea sigue estando al rojo vivo en Estados Unidos, ¿verdad? Porque uno de los temas fundamentales que recorre la película, más allá de su aspecto histórico, es el tema de la discriminación racial hacia los negros. Y por lo tanto, recordarán los tristes episodios que vivió Estados Unidos estas últimas semanas con la muerte de un afrodescendiente, diríamos, si queremos hablar políticamente correcto, a manos de la policía, que incendió varias ciudades de Norteamérica con grandes disturbios. O sea que vamos a empezar con una referencia entonces a esta gran película, El nacimiento de una nación, y después vamos a recorrer otras 2 películas fundamentales. Una, retomamos lo que decía Lincoln sobre lo que el viento se llevó, porque hay unas anécdotas muy interesantes sobre su historia, y también nos vamos a referir a una película, recuerden que es de 1939, Lo que el viento se llevó, y luego una película también capital en la historia del cine por su alto contenido de crítica política fundamentalmente, que es El gran dictador de Chaplin, que se rodó en 1940 y que tiene también una historia muy interesante. Y tal vez retomemos alguna otra película que sea interesante analizar a la memoria, con la memoria nuestra después de tantos años de haberlas visto. Bueno, espero que pasen una semana muy agradable, espero que las charlas de hoy les den cuerda a las neuronas del recuerdo y todos podamos volver a esas tardes divinas de cine, cuando salíamos corriendo de casa el domingo con los ravioles atragantados acá para correr a la matiné. Cuando participábamos, yo recuerdo en alguna de las matinés se armaban unas guerras brutales, a bizcochazo muchas veces, entre los diversos grupos de los liceos rivales que acudían a las matinés. Había liceos, todos los liceos tenían sus
salas donde concurrían todos, pero a veces había rivalidades entre los propios grupos del liceo y se armaban unos batifondos enormes. Recordarán que entraban los porteros con las linternas, prendían las luces de la sala intentando apaciguar esa lucha que a veces estaba más interesante que la de cowboys e indios que se reflejaba en la pantalla. ¿Y quién nos recordará las idas al cine con el primer amor, con la noviecita, con el afile? Aquellas primeras ojeaditas que chicas y chicos intercambiaban en esos primeros años de la pubertad. ¿Cuántos noviazgos se afianzaron en el cine? Y también cuántos se rompieron en el cine, ¿verdad? Cuántas historias románticas tienen todos, o tenemos todos, afianzadas en el cine, en una época en que la proximidad y la sociabilidad estaba presente. No estábamos en una sociedad del 1,5 metros o de los 2 metros, sino que todavía se bailaba apretadito, se miraba el cine apretadito y agarrados de la mano, y todos deseábamos una mayor proximidad. Ojalá no quede en la memoria y esos tiempos retornen para bien de todos nosotros y de nuestros nietos, que no deberían perderse esas cosas. Bueno, un beso grande, que pasen lindo, nos estamos viendo la semana próxima.